Vamos a grabar. Ahora sí ya estoy listo. Ahora sí es todo listo. Pues buenos días, estimados compañeros. Hoy es sábado 15 de abril del 2023. Son aproximadamente las 8, no, 8:15. 8:15. Ajá, el horario que consideramos es el de la Ciudad de México, que coincide con Monterrey. Y Así damos es. inicio a esta sesión llamada El Sexto Día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Freud, o por lo menos pretendemos estudiarlos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda los podemos mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y contemplar, voy a añadir porque es lo que por lo menos estoy haciendo yo. Y hoy Sí. abordaremos la lectura fragmentos de la correspondencia con Flyes, manuscritos A y B y la carta 14. Ujú. Pues, como voy a permitirme, si te parece bien, compartir la pantalla, a ver si no salen ahí Ujú. cosas feas. No, no creo. A ver, No creo. no, Puede ser, pero no creo. sí puede ser, pero no creo. Mira, aquí creo que igual para que podamos todos compartir, Ujú. aquí está abajo la cronología. Ujú. Estamos partiendo leyendo textos que se escribieron simultáneamente. Y bueno, pues Así estos es. dos o tres manuscritos no son la excepción. Hay algo bien interesante de los fragmentos que Ujú. epistolares también le llaman, entre Freud y Flayes, o como se pronuncie, la verdad que Ujú. Sí, no, ni así. idea. ¿Cómo? Ni idea de cómo se pronuncia. Porque no sé, aparte no sé si Fly. si es francés o es alemán Flyes, no lo recuerdo, ahorita lo vemos. Sí, no. Creo que es polaco, no me acuerdo, ¿no? Entonces, No me acuerdo. ajá, esta correspondencia, Ujú. prácticamente, según lo que dicen algunos comentaristas, es el origen del psicoanálisis. Sí. Y ya es aquí donde se constituye. Y bueno, hay dos formas de acomodar, de ordenar los textos, y la primera le llaman comunicación epistolar a través de cartas, que son las que vamos a estar leyendo, y la otra es una serie de trabajos que le nombraron manuscritos. Entonces son los dos contenidos que vamos a estar explorando, y todos los que se reunieron solamente corresponden a los que tienen relación con el psicoanálisis. Es por eso que vamos a Sí. leer la carta 14 y no de la 1 a la Y no 13. desde la uno. Así Y me es. imagino que más adelante, o sea, no me puedo atravesar todas, pero por ejemplo, podríamos leer la 31 y luego la 40. Eso En el es. sentido de que las que no tengan nada que ver, se saltan. Ajá. Sí, el autor, obviamente el traductor, el coleccionista, pues así lo determinó. Y la verdad que Ujú. antes de que empezáramos a grabar, pues estábamos haciendo la observación que hicieron un gran trabajo, ¿va? Es correcto. Al Ahí estarlo. como Ajá, pequeña aportación no me pude quedar con la duda. ajá. Y Wilhelm Fleiss es polaco, Sí, ¿verdad? Ya ves. es polaco, no puedo pronunciar la ciudad, Chopsnov, algo así, no Ajá, sé. sí. Y residente y por lo que entiendo falleció en Berlín, en Sí, Alemania. ya viviendo en Berlín, pero sí, algo sí Ujú. recordaba que era como polaco. Entonces, quién Ujú. sabe cómo se pronuncie, no sé hablar polaco. Pero es polaco. Luego sí busco cómo se pronuncian, pero se me olvida. La verdad que por eso hago este tipo de Sí, no, es que anotaciones, porque no se puede. toda la semana estoy pensando en mi trabajo, mis correspondientes 17 horas, 15, 17 horas, y hablo trabajo laboral y trabajo en casa, ¿no? Con mis hijas Claro. y... ajá. Entonces, después, pero fíjate, estas cartas, estos serie de trabajos junto con las cartas, constituyen los orígenes del psicoanálisis, y aquí me voló la tapa. Y sabes que todo esto culmina o se concreta, ajá, con un libro que se llama La interpretación de los sueños. Sí. O sea, ¿sabes qué? Todo está muy bien, hay una plática, una serie de charlas. Fly es el alumno de Freud, si no me falla ahí también la memoria, y entonces ellos recorren ese camino hasta llegar a la interpretación de los sueños.
Ujú, Yo cuando empezaron a leer la interpretación de los sueños, la verdad que no quise entrarle en ese momento porque percibía que necesitaba más preparación ujú, y fíjate que ya hablando que ahí termina o ahí culmina o ahí aterriza, sí, pues sería yo creo que el primer momentum. O sea, hay sí, 3 momentum, que es el periodo charconiano, que justamente ujú, estamos no puedo decir que estamos a la mitad, porque estos fragmentos epistolares, sí son bastantes, pero ujú, vamos bueno avanzando, terminamos la etapa charconiana, después vamos con Brouwer, la etapa brouweriana, ujú. y una vez terminadas esas 2, el primer asiento, vamos a llamar fortísimo, sería ya llegar a la interpretación de los sueños. Entonces eso me voló la tapa, me voló los sesos, dije: "Guau, ya estamos con Freud, ¿no?". Ya Completamente estamos con campo Freud. de la De psicología. hecho, se dice, o sea, no sé qué tan cierto sea, pero se dice que la correspondencia de Freud con Flies, o con Flies, no sé cómo se pronuncia, este, es como el análisis de Freud. O sea, Freud mantiene la hipótesis de que para poder ser psicoanalista Ujú, tienes que haber pasado por un proceso psicoanalítico, lo cual es muy extraño porque entonces entramos al dilema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué fue primero, el psicoanalista o el psicoanalizante? En el sentido de que pues, Freud propiamente no tuvo un análisis porque pues, él fue creándolo, ¿no? Esta teoría. Pero se dice que en la correspondencia que tiene con Fleiss o con Fliss, pues está teniendo este proceso de psicoanálisis, pero con él mismo. O sea, a por así decirlo, como que Fliss le ayudó en este sentido a psicoanalizarse. a psicoanalizarse, a ver su parte, por así decirlo, su parte interior, ¿no? O sea, Ujú. a lo mejor no con la técnica que ya después él dictará, Freud, pero Ajá. que de alguna forma es como su análisis, es como su estar viendo sus ideas, estar, no sé, explorando esta parte de la mente. Sí, 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 sí te entiendo a lo que te refieres. Es algo muy Entonces, por interesante. eso yo creo que culmina precisamente la interpretación de los sueños, porque pues bueno, para el psicoanálisis freudiano es muy importante la parte de los sueños, de analizarlos, de ver los significados, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente eso es lo que veremos en las cartas. A lo mejor no propiamente con los sueños de Freud, a lo mejor algunos sí. Fíjate que sí me llamó mucho la atención porque el recorrido que hemos estado haciendo va desde un campo de la medicina, Ujú. con muchos toques, este, Biologicistas. ajá, sí, él era neurólogo, ajá, Ujú. entonces desde un tecnicismo fuerte, con un análisis, riguroso orgánico, o ajá, Ujú. así lo denomina él, y aquí empezamos a ver que incluso metió hasta los chamanes, ¿no? ¿Te acuerdas que ya empezó a Sí, explorar el campo no convencional? así es. Y ahorita vamos a ver, entonces sí me llamaría la atención cómo llegó hasta los sueños, pero tengo una sospecha que tiene que ver con las representaciones que nos hacemos y con Claro. que el trauma quiere decir el recordar. Entonces, ahí son 2 palabras que dejo, no me quiero Entonces, a pesar de que nunca he leído la correspondencia, siempre me había querido meter, pero nunca las he leído. Me ajá. imagino que de eso vamos a estar hablando mucho en esto, pues nos vamos a llevar unos 3 4 meses, ¿no? No, no, Si no no, es que más. está fenomenal, Entonces, fenomenal, yo fenomenal. creo que vamos a hablar mucho de eso, de las representaciones, de Sí, etcétera, etcétera, ¿no? sí, justo. Y si tú me permites, mira, aquí están, comenzamos con los fragmentos de la correspondencia, con flyers o Perfecto. plies. Luego lo buscamos, los orígenes del psicoanálisis. Los Ujú, orígenes, estamos en los orígenes. Vamos a empezar a pisar el umbral para entrar a esa puerta ujú, desconocida, a ese mundo de freudiano. Pero antes hay algunas notas que son bien interesantes. Aquí tenemos a Ernest Jones, ujú. neurólogo galés, el psiquiatra, psicoanalista y biógrafo oficial de Sigmund Freud. Este tipo es importantísimo con la siguiente persona. Entonces él dice, Ernest Jones es alumno de Freud, ajá, pero como que pasó esa barrera de solamente el alumno
porque se convirtió en su biógrafo, creo que fue acompañante de Freud incluso, Ajá. por un tiempo, acompañante en el sentido de, pues, de estar junto a él, de, bueno, ahora vamos a la sociedad psicoanalítica, ahora esto, o sea, Ah, exacto. exactamente. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, no tiene muchos escritos Jones o sea, propios, sí tiene, pero así que tú digas, hijo, eso fue un gran teórico, no lo tengo catalogado, al menos yo, de esa manera, sé que sí hizo sus cosas importantes, pero como que lo que más le dio importancia a él fue a la figura de Freud. Sí, aquí está. Entonces se Te digo, convirtió en su biógrafo. Tengo entendido oficial. que por lo mismo que era su acompañante, pues no era nada más porque, ah, Freud te quiero mucho, sino No, no, no. era para precisamente esta parte de la biografía. Entonces era como que una entrevista y ni siquiera una, ¿no? Era un diálogo muy importante. O sea, muchas cosas de lo que sabemos de la vida de Freud es gracias a Jones, sean verdad o mentira, son gracias a él. Y digo esto de sea verdad o mentira porque yo sé que hay personas que se han metido a investigar contexto histórico, este, y a lo mejor pueden descubrir cositas diferentes, pero la gran idea o el gran tronco que tenemos de ideas sobre Freud viene o sea, sobre la vida de Freud, viene de Jones, Sí, sí, sí. que él era el que lo entrevistaba, él era el que le preguntaba, él era Ah, el que nos pone en contexto mucho es Jones. exacto. Y bueno, aparte de él, él no fue el único. Él, como tú dices, Ujú, era un alumno. Si bien tenía acceso a la escuela, pues no tenía mucho dinero, pero Marie Bonaparte, ella contribuyó también. Fíjate Un que, apellido casi no reconocido no, mundialmente. no, 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 pues primero fue una princesa de Grecia y de Dinamarca, o justamente porque se casó con alguien de Dinamarca, ¿no? Ujú, Escribió y fue psicoanalista francesa. Según lo que leí, ella fue, acá abajo lo dice, padecía de frigidez y se metió en ujú. tratamiento con Freud, o sea, ahí lo conoció, aunque esto debería de estar, yo creo, acá arriba. Entonces, El chisme, no sé qué tan cierto sea, pero el chisme de María Bonaparte es ajá. que ella fue la implementadora del diván en el Sí, psicoanálisis. sí, ajá, también es bueno, no sé si sea chisme o no, pero sí fue la nota Uf, sí, sí, o sea, histórica, porque ¿no? básicamente como ella iba a análisis con Freud, como que no le gustaba del todo la forma en la que lo hacía Freud, me refiero a comodidad. Sí, sí, Entonces le sí. regaló un diván para ella sentarse en el diván. El elemento Ujú, aristocrático. así es, Y ahorita vas a ver le por qué dio. digo el elemento aristocrático. Y más adelante vamos a ver, casi hasta el final, Freud en sus conclusiones se nota la aristocracia para la que trabaja. Pero es bien curioso porque normalmente tenemos la idea de un psicólogo o un psicoanalista con su diván y él atrás y viéndote y tomando notas o algo así. Y lo del diván viene de de la la comodidad comodidad aristocrática, de, oye, es sí. que a mí no me gusta estar sentada o estar acostada en esta catre, silla, lo que sea. Y yo quiero mi diván, como en mi Así. casa, podría estar Ajá. cómodamente sentada. Sí, Viene de la comodidad del diván. ajá. Entonces, ya que se sometió al tratamiento con Freud, Ujú, pues ella fue patrocinadora del psicoanálisis, se le metió sí, dinero. ¿Y qué quiere claro, decir esto? Compró y resguardó la correspondencia de Freud y Flayes. sí. Ajá, y Sí, sí, junto María con Bonaparte Ernest es una Jones, parte importante para el psicoanálisis en ese se- sentido, ajá, no como teórica, pero sí como guardar patrocinadora, esas, pues así es. fue como la mecenas, ¿no? Casi, casi. Sí, fue la mecena, ¿Fue la literal. mecenas? De hecho, ella, y acá está, le ayudó a escapar de la Alemania nazi, o sea, sin ella, Sí. no Freud sabe, algo, no sé qué hubiera hubiese quedado pasado. ahí, Ajá, no sé qué hubiese hubiera pasado. muerto seguramente. Sí, no, y además de que hubiese muerto, lo interesante es que rescató, entendió el valor del trabajo de Freud, Ujú, compró toda su correspondencia. Quién sabe en sí. cuánto saldría, pero bueno, tenía dinero. Entonces, Pues te han hecho que era princesa. ajá, sí, de aquellos entonces, la casta aristocrática era pues la que tenía el dinero junto con la iglesia, ¿no? Así es. Bueno, entonces estos personajes fueron importantísimos para que llegaran las cartas a nosotros. Y bueno, pues aquí es sobrina bisnieta de Napoleón Bonaparte. Ujú, La estructura, pues prácticamente está sencillísima, son textos muy cortos, sí. aunque profundos. Cortos pero de valor. Voy a ponerle aquí.
porque ya empezaron a marcar. Dice manuscrito A, hay una serie de problemas enunciados, tesis, las series de comentarios y Ujú. factores etiológicos. Manuscrito B, la etiología de la neurosis, etiología de la neurosis, neurosis de la angustia y sus conclusiones, donde aquí están los otros elementos aristocráticos que, que yo noté, y la carta 14, que son casos. Ujú. Casos. Entonces, prácticamente fue un atino haber escogido los tres, Sí. porque tienen mucho que ver. Pues vamos a ver el manuscrito A. Ujú. Aquí no puse todos porque prácticamente sería transcribir el Sí. manuscrito A. Entonces seleccioné los tres que me parecieron interesantes y que tienen que ver prácticamente con los temas que vamos a abordar. Digo, todos tienen que ver, pero como que aquí se acentúan más. Ah, Entonces, sí difiero en eso, no creo que todos tengan que ver. Por ejemplo, el de es un influjo nocivo el coitus reservatus. es que sí tiene que ver, pero, Sí me quedé así como que pero hay que entiendo la saber cómo, pregunta en el ajá, sentido histórico, pero ya hoy en sí, día ya no tiene que ver. ajá. Entonces, él planteó una serie de problemas y una serie de tesis. Claro, Y lo que, o sea, lo que tú dices desde el coito reservatus lo podemos ver más en en un contenido que sí lo vamos a ver, pero más clínico, que sí, clínico ya tiene que ver con el seguimiento y el tratamiento y el claro, diagnóstico. Pero esto las ideas que traté de presentar son ideas más teóricas de la sí, estructura de su pensamiento. Digo, traté de hacerlo, no somos especialistas y espero también no haberme equivocado. Hay claro. un especialista que me vea y que me corrija, con mucho gusto lo escucharé. Entonces, Ujú. primero viene la ¿De pregunta dónde primera proviene es, la angustia, básicamente? ajá, inciso A, de la neurosis de angustia, de la inhibición de la función sexual. Es decir, ajá, o sea, Ujú. yo tengo una disfunción sexual y de ahí viene la neurosis de angustia, o Así es, la angustia conectada con la etiología, es con la decir, con teoría. sus causas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las Sí, causas que con la los producen? traumas, por así decirlo. Ajá. ¿Cómo difiere? Inciso A, la conducta del sano. Esto está Sí, muy porque, ahora te voy a decir por qué es sano, frente a los traumas sexuales posteriores de la conducta del predispuesto por masturbación. Entonces, aquí pone sano, no lo dice Freud, pero yo así lo entiendo, el otro es un enfermo. sí, claro. O sea, Si dice hay un sano, tiene que haber predispuesto, un enfermo, ¿no? sí, 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 sino por cómo lo contrasta, ¿no? Así es. Ajá, o sea, no tendrá mucho sentido comparar dos sanos para aplicar la clínica o un tratamiento. Entonces, la predisposición a la masturbación es si me perdona Freud y lo dijo algo mal, es Ujú. una enfermedad. Ajá, y justamente en uno de los textos habíamos dicho que él también le manejaba con una perturbación del alma. Entonces, una Sí, enfermedad, una predisposición a la masturbación es habíamos dicho que era una persona normal y el otro nunca dijo que no normal, pero sí dijo una persona con características diferentes, pues aquí está, ¿no? Hay una pero fíjate predisposición. que ahí vemos todavía a Freud. ¿Cómo? Bueno, siempre lo vamos a ver. Vemos que desde los inicios del psicoanálisis, pues, hay una moral, ¿no? De por medio. Ujú. O sea, por este hecho de que la conducta de la expedición por masturbación, que es este, una desviación, por así decirlo, Desviación, eh, una ya- perversión, ya encontré una la palabra que perversión. estaba buscando. Vemos que hay moralismo dentro de este inicio del psicoanálisis. Es que justamente le estaba platicando en la madrugada a mi esposa porque ya me había Ujú. dormido y de pronto me desperté. Llegó el chispazo de la idea. Ajá, no llegó el chispazo, sino que escuché ruidos, me levanté a ver y de repente pues la vi que estaba despierta y pues ya le empecé a platicar porque no fue un diálogo, fue más bien un monólogo con algunas intervenciones y fíjate, primero voy a regresar unos pasos atrás que hay dos cuestiones bien interesantes. Estoy tomando un curso pequeño, breve de 8 clases, ya vamos dos y me restan tres. Entonces tiene que ver con la metodología de leer textos. Entonces, Ujú. primero hay que saber el contexto según
lo que nos está enseñando Nahuel, así se llama, Ujú, el profesor. Entonces, primero el contexto, parto de ahí. Y en esa plática en algún momento se dijo que para conocer a Freud hay que saber o haber leído a Nietzsche y a Schopenhauer. ujú. Nietzsche porque según él se proclama como el primer psicólogo. Sí, 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 sí. Digo, yo no lo he leído, pero él se proclama como el primer filósofo y no sé qué tanto influyó en las ideas de Freud, pero según hay que leerlo. Digo, ahorita ya no estoy en tiempos, ni tengo el tiempo para poder hacer ese ejercicio. Pero a quien sí ya leí a Schopenhauer, porque justamente me interesó uno de sus breviarios de la editorial Alianza, y donde él explica una teoría, y te la voy a comentar, y por qué es importante esto. En esa teoría, él habla de una fuerza, ajá, una fuerza de la humanidad, una Ujú, fuerza que le, como hablando como humanos, como esos puntitos, imagínate ese enjambre de la humanidad, de humanos, ujú. que hay una fuerza para que la humanidad siga existiendo, se tiene que reproducir. Sí, Entonces, claro. hay un mecanismo biológico, ajá, que es el fin de todos nosotros, según lo que entendí de esta teoría, para que esa humanidad siga existiendo. Entonces, aunque hay muchas relaciones, tenemos a la persona, sea hombre o sea mujer, Ujú, ajá, frente a una voluntad de preservación de la especie. ujú. Fíjate lo que digo, una voluntad es esa fuerza de la preservación de la especie. Entonces, si aportas a esa preservación, entonces es algo positivo y vas a estar en un Sí, estado más pleno. Si no aportas, es algo negativo, pero hay dos formas de aportar, una que es orgánica, que es la reproducción, y una que es claro. ideológica, que justamente es lo que ha hecho Platón, etcétera, que Ujú, contribuyen a darle dirección para que la especie sobreviva. Entonces, es la teoría así como la entendí, la dejo muy, muy brevemente aquí esbozada y que tiene que ver justamente con la predisposición de la masturbación. Más adelante vamos a ver a qué me ujú. refiero y lo voy a conectar, pero así te lo quise dejar. Entonces, existe una voluntad para que la Sí, claro. especie humana se preserve y una relación con el individuo de que aporte o no aporte a esa permanencia de la Ujú. especie. Ahora, es un influjo nocivo, el coitus reservatus simple. Aquí lo dejé porque lo vamos a ocupar. Este, Hay que recalcar que es el coitus reservatus simple. sí, Porque luego usar son condón, palabras, sí, sí, yo usar sé, condón. pero luego son palabras así que Ajá, si alguien nos ve va a decir, ¿y qué es eso? ajá. De Es usar hecho, el condón, que si había un ajá, influjo debe nocivo al ser. usar el condón. Estas tres palabras aquí me faltó hacerle, es usar condón. Ese es el coitus reservatus Esa simple. es como que una de las Usar- preguntas que se estaba haciendo Freud. Yo sé que hoy en día podríamos decir muy simple y sencillo que no tiene nada de malo, que no hay ningún influjo nocivo, pero también tengamos en Pero cuenta el es que hay que contexto ver qué es un histórico, influjo ¿no? nocivo. ¿Qué entendía Freud por Ah, influjo claro, nocivo? Y lo vamos a claro. ver. O sea, pero vamos en la primera lámina, pero está Ni siquiera interesantísimo. la primera lámina, vamos en Ah, la tercera bueno. pregunta, la tercera pregunta que Sí, se sí, hace. sí. Pero me refiero, la primera lámina que tiene que ver con el texto. Sí, Pero sí, sí, claro, claro. ajá. Entonces, ahí ahorita vamos a ver qué es un influjo nocivo. Ujú. Bueno, ya sabemos que un influjo es Algo que eh, influye, ¿no? Que... lo que influye o lo que algo externo o interno lleva a que una acción en un segundo objeto, ¿no? Un Ujú, segundo sujeto, una segunda, cualquier otra cosa, ¿no? Que produzca una acción, un ente. Ahora, voy a plantear las siguientes tesis. Obviamente aquí dice, voy a plantear las tesis y después voy a tratar de demostrarlas. claro. Primer tesis, no existe ninguna neurastenia o neurosis análoga sin perturbación de la función sexual. Ujú, claro. Perturbación, es decir, alteración. O sea, Ujú, y yo lo pondré en otras palabras, la neurastenia es una especie, digo, yo creo que lo sabes mucho mejor que yo, pero la entendí para no repetir la definición.
la entendí como lo que ahorita podemos concebir, como una tristeza profunda, Sí, como una prolongada, melancolía, ajá, melancolía, incluso hay un término que ustedes utilizan que se me acaba de olvidar, que no quiero depresión. usar no quería usar la palabra depresión exactamente, Pero es lo pero que sí, pero más, es como una idea similar. ajá, sí, que tiene que ver con un estado, pues, depresivo. ¿Te acuerdas que te había dicho que el hombre aportaba o no aportaba a la Sí, existencia de la humanidad? Pues ese estado de no aportación, pues te pone en un estado de sí, de tristeza profunda. tristeza, Así es, depresivo. así es. Entonces, ahorita ya estoy empezando a conectar, pero ahí vamos, ¿no? Y que Así tiene que ver es. con la función sexual, por justamente esa voluntad de procrear, de permanecer la humanidad viva. Digo, a lo mejor está diciendo aberraciones, pero lo quise conectar, ¿no? Pues Ahora, es que no necesariamente ahí tendría que ver con dejar descendencia, por la idea que tú dices de Schopenhauer, que no necesariamente es esto, sino también poder dejar ideas o sí, por eso como un dije legado. aportación Ajá, ideológicas. es una aportación. Ajá, y aportaciones, Entonces, sí, sí, creo que por ahí va la cuestión, ¿no? O sea, sí, cuando no, cuando tenemos estos estados de neurastenia, pues cuando sentimos que todo lo que hacemos no lleva a nada, no tiene un sentido, no tiene un sentido, así es. Y un sentido, y a veces un sentido escondido, que es esa voluntad perenne pues, de conservación de la humanidad, ¿no? ¿sí? Que el sentido puede ser propiamente dejar descendencia, el Sí, sentido puede ser dejar ideas, el sentido puede ser dejar un legado, no sé, así, X, y es por pero es eso un sentido, los artistas, exacto, ¿qué es lo que están haciendo? Fíjate, los que, ¿sí? Dejar una obra. y si tú, exacto, si tú escuchas, por ejemplo, a los que han llegado a tener mucho dinero, ahorita Salinas Pliego, por ejemplo, un mexicano, Ujú, puede ver que lo están entrevistando bastante y él está contribuyendo mucho en redes sociales a la polémica. ujú, Y él dice que ya está en la edad en el que él quiere aportar valor a la sociedad. ujú, Él dice eso. Entonces, de alguna u otra forma, quiere aportar valor a la sociedad, quiere decir quiero contribuir a que algo mejore. Y si eso sí, mejora, lo que quiere decir en el trasfondo, que la especie humana siga permaneciendo de alguna sí, mente viva y mejor, pues para que continúe su existencia. así Ahora, es. la segunda tesis, la neurosis de angustia. Es en parte consecuencia de la inhibición de la función sexual, su tesis, ¿no? Ujú, La tercera, una histeria en una neurosis neurasténica señala una sofocación de los afectos concominantes ujú, o que actúan en conjunto. Ya nos quedamos aquí, son sus tesis. Este diagrama me gustó, que luego ok, acomodar la información y representar las ideas de Freud es un reto, porque lo puedo estar haciendo sí, mal o tal vez bien, pero aquí está, ¿no? Entonces, aquí viene una serie de observaciones por realizar. Y en el manuscrito dice, los hombres, ajá, ujú, tienen las que observo él, que viven una vida disoluta, entregada pues, al hedonismo, es ujú, decir, visitaban prostíbulos y se iban ujú, con héteras, y entonces, pues, contraían enfermedades venéreas como la sí, gonorrea o la sífilis. claro, Y debido a algunos problemas adicionales justamente por usar condón, pues ocasionaban, según él, ujú, que sean hipospérmicos los hombres, es decir, producían poco esperma. ok, Ahora, del otro lado están las mujeres, en sus observaciones, que eran estériles sin traumas, es decir, sin ujú, recuerdos que las aquejaban, se procesaba mejor la información debido a las cautelas anticonceptivas, es decir, no les perjudicaba mucho, por lo menos en estas primeras observaciones. ok, Pero que obviamente, si eran casadas, pues eran aquejadas por la gonorrea debido al contagio de los hombres, ¿no? claro, Y los hombres y las mujeres, había un grupo que que permanecían permanecen sanos. sanos, así es. Y del otro lado tenemos miembros de la familia con grave tara hereditaria
sanos, no se veía ninguna de las manifestaciones. Ahora, ¿o qué quería decir miembros con grave tara? Lo que quiere decir es que tenían una probabilidad muy alta de que tuviesen neurastenia, estamos hablando de neurastenia, Ujú, ajá, mucho, y bueno, pues él pensaba que era hereditaria y tenían una gran probabilidad, pero pese a todo, eran sanos. sí. Y la última vio países con las normalidades sexuales endémicas, ya de Ujú, costumbre. Decía, ¿sabes qué? Pues ellos ya son así. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a sus costumbres. sí, es parte ya de la cultura, por decirlo de Ajá. alguna Y manera. ya no sé a qué países fue, ¿no? A cómo pudo sostener estas tesis, pero bueno. Ahora, del otro lado vienen los factores etiológicos, que la etiología son las causas de las enfermedades o las Ujú, causas de las cosas, pues ya si lo ves desde un punto de vista más filosófico. Y dice que hay factores, 4 aquí. Hay un agotamiento por satisfacción anormal, hay una inhibición de la función sexual, hay afectos concomitantes a estas prácticas, traumas sexuales antes de la época en que se tiene la inteligencia de lo sexual. sexo. Eso está increíble. O sea, él dice, hay un desarrollo en el que ya tienes esa inteligencia sexual. Ahora, aquí estábamos hablando de las observaciones que hace en personas que él entiende tienen una probabilidad de que les dé Neurastemia. neurastenia y 4 factores que pueden posiblemente ser los causantes Ujú, de esta neurastenia. Ahí es donde estamos, el siguiente gráfico. Ahora sí, ahí terminamos el manuscrito A y entramos al manuscrito B, que es digo, todos son interesantes, pero en sí, particular este para mí está interesante, aparte muy complicado en el lenguaje, cómo lo explica, ¿no? sí. La etiología de la neurosis, acá hay un asterisco, que es una nota del traductor. La Ujú, voy a decir antes porque es importante. Freud entiende por neurosis la ujú, neurastenia y la neurosis de angustia. O sea, ambas son neurosis y sí, también designadas como neurosis actuales. A eso le sí, llama. es que ya está hablando él de neurosis, ya de encajando todas. Todo lo que pueda ser neurosis ya es. Aquí está. Ajá. Ahora, él parte de un conocimiento, se sabe Ujú, que, parte de ese conocimiento, que la vida sexual anormal causa neurastenia, por ujú, las observaciones que vio en las relaciones que vimos antes, ¿no? La serie de observaciones. así es. Entonces él dice, ¿sabes qué? Se sabe que una vida sexual anormal, perdón, causa Causan neurastenia. el. Ahora vamos a ver qué es más adelante vamos a ver qué es una vida anormal, que justamente tiene que ver con el Sí, influjo nocivo y el coitus reservatus simple. claro, Ahí es donde juega claro. ajá, la tesis que quiere demostrar él, dice, lo voy a intentar, lo voy a demostrar, es la neurastenia, es siempre solamente una neurosis sexual. Sí. Que esa es su gran tesis, yo creo. Ajá, no, yo no sé en qué momento metió el sexo con las problemáticas que se presentaban ahí, pero me suenan muy lógicas. Y ahorita Sí, al final voy a decir por qué. Entonces él empieza de lo que él ya conoce, porque ya había trabajado con Charcot, toda la sí. parte charconiana. Dice, Que bueno, la histeria puede ser hereditaria o puede ser traumática. así es. Entonces, puede ser así, pues bueno, pues la neurastenia pues también puede ser así. Puede ser Claro. hereditaria o puede ser traumática, pero un trauma ocasionado por lo sexual. Entonces Así así lo es. divide, pero hay influjos tóxicos. Aquí está la palabra que hace Sí, rato. Un influjo tóxico, vamos así para que veamos, es un afecto depresivo o un trabajo excesivo, entre otros. Entonces, sí, claro. ajá. Entonces, afecto depresivo es que continuamente están las personas sintiéndose tristes, etcétera, o han trabajado con exceso, y hay otras, ¿no? Pero estas son Sí. prácticamente en este Las momento centrales, ¿no? las que él destaca.
Entonces, dice, en mi estudio, estas no las voy a considerar. Esto en rojito no me interesa, lo voy a mencionar, pero me voy a centrar en En la lo sexual. sexual. ¿Por qué? Porque quiero ver que es adquirida. Si no es hereditaria y no tiene un influjo tóxico, es decir, no hay un mecanismo orgánico que lo dificulte, Ujú, quiero basarme en cuál es la otra que a través de la conducta sexual, se puede adquirir. Entonces, lo que voy a ujú. estudiar va a ser esto. Entonces, ahí está su tesis, este, eh, y las consideraciones que está haciendo él. Me traigo la tesis, la mismita de hace rato, Claro. y la reescribe. Dice, ahora vamos a ver la tesis desde un punto de vista diferente, basado en una perspectiva etiológica. Ajá, y dice, en la etiología, en las causas de la enfermedad, de esta afección nerviosa, entonces la neurostenia ya le está diciendo que es una enfermedad nerviosa o afección Ujú. nerviosa, cabe distinguir lo siguiente. Primero, la condición necesaria y segundo, los factores ocasionadores. Entonces, esto es una relación uno a uno, está buscando esta relación, cómo se relaciona la condición necesaria con los factores ocasionadores. Es lo que significan Ujú. estas flechitas. Entonces, primero dice con injerencia suficiente, es decir, que aportan mucho. Si la condición necesaria aporta mucho, ajá, entonces hay una afección instalada como necesariamente consecuencia, es decir, hereditaria. O sea, viene algo ya de un factor orgánico que la va a afectar. Pero si no tiene una injerencia suficiente, ajá, No, no ¿qué tiene por qué afectar. exacto, es primero una predisposición, Ujú, la parte hereditaria que no se deja, por eso hay una relación uno a uno, pero después pasamos a un segundo plano, que le llama los factores segundos. Los factores segundos van a disparar la neurastenia. Es decir, de ujú. este lado viene la parte hereditaria, ajá, o de alguna enfermedad, justamente la que está dejando. Dices, dejo esto, pero Es que esa parte hereditaria no la puede controlar el médico. no la O puede, sea, ya, no, ya viene, o sea, exacto, y por eso no ya, la ya, quiere ya está considerar. inscrita y como dices, si no hay una injerencia suficiente, no tiene por qué ser un problema. Tú Sí, puedes tener mucha predisposición a la diabetes, por ejemplo, sí, pero si nunca alimentas la diabetes con excesos de azúcares, de grasas, nunca te va a dar, va a estar, sí, exacto, vas a estar sano. ¿Cuándo es cuando ya tendrías diabetes? Cuando la empiezas a alimentar, ya, si ya tienes una predisposición y aparte le das, exacto, muy bien, la sí, alimentas, sí, por así decirlo, pues vas a tener diabetes. Lo mismo él está haciendo con la neurastenia. ajá, sí, 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 sí. Y después aquí viene esto, los influjos tóxicos, afección Ujú, corporal, afecto depresivo o trabajo en exceso. Son ujú, algunos estos, hay mucho más, pero aquí vemos qué entiende ya Freud por influjo, por lo menos en el escrito, por ujú, influjo, es decir, hay algo en el cuerpo que es afectado de alguna forma. La afectación puede ser una representación, más adelante lo va a decir, y que tú te pongas en un estado de esa representación. Si te recuerdas cuando habíamos estudiado, donde él decía que las palabras tienen una manifestación orgánica. ujú, A eso entiendo se refiere, con afectación corporal. Entonces, ya estamos en el segundo orden, se dispara, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa. ujú. Y le llama, acá son factores primarios. Es que te digo que estaba complejo la lectura, Sí, pero sí, ya sí. cuando entran en esta fase y ya entran como factores secundarios, ahora sí me interesan, porque son factores ocasionadores. Entonces, esos factores ocasionadores son de segundo grado, que acá está, y que tienen una afectación corporal, Ujú, afecto depresivo o por trabajo excesivo. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto en esta parte de acá arriba. Entonces, un desgaste sexual puede provocar neurostenia por sí solo. Estamos hablando, acuérdense, de la tesis, ¿no? ujú, Y etiología. O, dice, por lo menos predispone al sistema nervioso. Es decir, si ese desgaste sexual que ya tienes y no está sano, o es decir, tienes debilitada la voluntad o el cuerpo, si existe un desgaste sexual, te va a predisponer que el sistema nervioso colapse.
a tal Sí. punto que los influjos tóxicos, que ya sea porque trabajaste mucho, porque estés triste por alguna situación de no correspondencia, o que simplemente tuviste un mal día, tuviste unas malas representaciones y póngase tu cuerpo en un estado alterado, ajá, te van a causar la neurastenia. Mm. Ahora, sin desgaste sexual, los factores solo producen fatiga, Fatiga, tristeza o tristeza. debilidad normal. A esto le llaman para los individuos sanos tolerancia a los influjos tóxicos. Sí, que es cuando puedes tramitarlos, básicamente. Cuando los trae, y te acuerdas que habíamos hablado del hombre físicamente capacitado que podía trabajarlos de la voluntad Ujú, fuerte así es. y de las personas que tienen una voluntad débil, pues aquí todavía ese pensamiento sigue Sí, aquí atravesando. está Sí, atravesado. ajá, ajá. Entonces, aquí tenemos el manuscrito B. Continuamos, neurastenia. Después ya que dice, bueno, ya vimos que hay una parte hereditaria, que hay unos factores de influjo nocivos que pueden detonar junto con el agotamiento sexual la neurastenia. La voy a dividir en dos. Aquella que aqueja a los hombres y aquella que aqueja a las mujeres. Ujú, Entonces, él observa, es adquirida en la pubertad. Ahora, voy a decir una barbaridad, pero ujú, son suposiciones, son ejercicios este, del intelecto. Digo, hay que hacer alguna demostración, pero tómese como eso, no son verdades, son ujú. ejercicios del intelecto. Entonces, dice, es adquirida en la pubertad. Fíjate, había dicho que Schopenhauer en su teoría decía, existe una voluntad de la humanidad por conservarse. Creo Así que es. eso Freud le llamó pulsión, parece ser. No sé si sea Ajá. lo mismo, pero hay una fuerza que a los individuos Te mueve desactiva el algo. mecanismo biológico de la reproducción. Ajá. Ujú. La pregunta es, ¿cuándo sucede eso en los hombres? En ¿En la la pubertad? pubertad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me estoy adelantando a las conclusiones, pero bueno, ni modo. ¿Qué pasa si no puedes consumar ese propósito de reproducción? Ujú. ¿Qué pasa? Bueno, pasa problemas que se manifiestan en la tercera década. Ahorita vamos a ver qué problemas. Entonces, dice, ¿sabes qué? Ok, ahí hay una fuerza que te lleva, que quieres reproducirte, no puedes hacerlo, pues el hombre se entrega a la masturbación, Ujú. literal. Pero cuando se entrega a la Sí. pubertad, los efectos de masturbarse, dice Freud, no se van a ver cuando lo está haciendo, se va a ver después, en Sí, la claro. tercera década. Ajá. ¿Y qué es lo que vas a tener? Hay algunos dichos mexicanos, no me gustaría decirlos aquí, pero lo que te ocasionan esos dichos es impotencia sexual. Ujú. Lamentablemente para algunos individuos dura toda la vida y en los casos donde hay corrección, según así dice Freud, se cura con las relaciones matrimoniales. ¿Te tienes que Es casar? decir, cuando se deja de masturbar la persona. Sí, exacto, Cuando tiene exacto. la experiencia completa. Pero, incluso casado, existe la posibilidad de permanecer el onanismo conyugal. Ujú. Masturbación y onanismo es lo mismo. Sí, El onanismo viene de Onam, un personaje bíblico, si no me falla ahí la memoria, sí. y sin tolerancia al coito normal. Es decir, ya cuando tienes una costumbre, y ya el coito normal, pues ya no lo vas a querer, estás buscando otras cosas, y ahorita vamos a ver qué es lo que busca en las otras láminas. Ahora, estas observaciones en la mujer, en la pubertad se muestra una persona sana, no tiene problemas la mujer, y me hace sentido porque es menos promiscua, o por lo menos lo percibo yo. Ujú. O bueno, ya no sé porque los tiempos han cambiado, en mi generación por lo menos así lo percibía, y si se llega a casar de joven, pues soporta los traumas sexuales. No dice cuáles, pero ahí dice traumas sexuales, Ujú. que puede ser que, pues sí, todos esos acercamientos que un hombre pudo haber tenido con ella sin Antes de. sin permitirle que le hayan cuestionado Ujú. esos traumas, ¿no? Después dice, hay una generación espontánea, ajá, de esta neurastenia, que no se sabe por dónde, pero de pronto aparece.
deriva o es producida por la naturaleza sexual del marido. Ese es como que se contagia. Entonces el hombre, cuando se casa con la mujer y justamente tienen o usa el condón, que es justamente lo que Ujú, habíamos mencionado acá, que hay un influjo nocivo por usar el condón, el hombre se enferma de neurastenia y contagia a la mujer, según Freud. ujú. Y se mezcla con la histeria, neurosis mixta. Entonces, bueno, ya te dio neurastenia, la mujer, por lo menos en aquellos días se había pensado que era más proclive o tiene más Ujú. tendencias a tener histeria. Entonces, cuando se combinan ambas, pues le llaman neurosis mixta. Fíjate que ahorita que lo pienso tiene cierta lógica, o sea, pensando ya en contexto histórico, porque gran parte de lo que se buscaba al casarse, las personas en aquellos años, 1900, pues era dejar descendencia. O sea, de hecho era la presión prácticamente de que si no tienes hijos, pues ¿qué está pasando? Y que todavía sigue viviendo, existiendo ahora, Sí, 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 en menor y grado, si pero ahorita todavía existe, y como decimos en menor grado, imagínate el grado que estaba antes. Entonces, si usaban condón, y no había descendencia, pues sí era motivo para sentirte triste. sentirte triste. Ajá, Sí, 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 pero ¿por qué sí. te sentías triste? Porque no estabas construyendo al objetivo biológico de la Exactamente. humanidad que tiene que ver con Social. Schopenhauer. Y O sea, social, ahí, sí, porque, sí, exacto, claro. adelante. Es más por la presión social, pienso yo, Ujú. de se esperaría que yo ya tendría un hijo o dos, o que esto y lo otro, y no se puede. Y no se puede de forma adrede por el uso del condón, pero al mismo tiempo es ¿por qué quiere usar el condón? ¿Por qué no quiere tener hijos conmigo? O no sé si, o sea, se empieza a hacer toda una maraña de pensamiento por no estar aportando. Aporta, ajá, y ahora, fíjate, cuando dijiste social, y estas son mis palabras, no son de Sí, sí, no, no, esto Schopenhauer, ya son nuestras palabras. ajá, ajá, si no, no van a estar ahí confundiendo de que Schopenhauer, Freud dijo eso, pero cuando hablaste de lo social y que hay una presión social, esa voluntad, ajá, Sí, le da la historia al mecanismo biológico. exactamente. Entonces, a mí me pareció sorprendente porque dice, y son frases que actualmente escuchan, oye hija o hijo, ya tienes 30 años, ya es Y hora de sigues que viviendo aquí con tus padres, ¿qué está no te has pasando? casado, por lo menos ten un hijo para que te cuide de grande. O sea, son Sí, frases sí, que sí. todavía siguen existiendo. Y aparte, ahorita hay una ecuación de matemática de supervivencia que te indica cómo se reproducen y en qué momento se reproducen y qué tanto se reproducen una especie. Pero Ujú, si hay valores promedios, si hay un rango que rebasa o que está por debajo de una línea, ujú, la especie ya no sobrevive. ujú, Entonces es peligroso que, o sea, sí existe una relación, por lo menos con las especies, vamos a llamarlas no racionales, donde si pasa debajo de un rango de esa ecuación, la especie ya no sobrevive, que son los animales que están en peligro de extinción, se cumple esa ujú, ecuación. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque justamente hay un pensamiento actual donde los chinos tienen o tenían una política de un hijo. Fíjate, tenían ujú. una política, pero ahorita ya la abrieron y ya puedes tener los hijos que quieras o por lo menos más de Sí, uno, nada ¿no? más que ya se acostumbraron Pero a ya o se no tener acostumbraron o y no tener quieren uno. tener hijos. Pero la pregunta es, ¿por qué el gobierno chino abrió esa política o la relajó? ¿Por qué? Pues precisamente por lo que estás diciendo. Porque justamente lo que están haciendo un análisis, van a tener una población de personas mayores de edad, ajá, Sí. ancianos, con poca población joven que los pueda sostener económicamente. Los ellos están viendo Que, desde por un ejemplo, es lo punto que de está pasando aquí en México ahorita, que no hay las pensiones para pensiones. las personas más jóvenes porque no hay quien sustente económicamente la pensión del futuro. Y es lo mismo lo que está pasando en China. Entonces, ahorita tienen Claro. un problema. Digo, hay un montón de problemas que están alrededor, Sí, pero sí. ahí estamos viendo cómo está esa voluntad, cómo están esos mecanismos todavía, presiones sociales, etcétera, y que de alguna u otra forma afectan. Ujú. Ahorita económicamente, social, pero ya después, quién sabe cómo van a afectar de manera de permanencia de la sociedad. Ya lo Claro. veremos en algunos años.
Ahora viene esto, ya lo habíamos visto, pero lo traje otra vez aquí porque hay un mecanismo psíquico, hay una representación contrastante penosa, que prácticamente es el término que quería regresar, y había unos designios y unas expectativas. Entonces, los designios pues eran prácticamente razonamientos de no lo conseguiré por este motivo o por este otro. Actualmente le decimos excusas, y hay una dificultad racionalizada del individuo. Ahora viene del otro lado, este mecanismo funciona con expectativas. El individuo quiere algo y él se dice, no lo voy a conseguir porque me puede pasar esto o aquello. Entonces, aquí habíamos puesto que existe la probabilidad de fracaso del individuo. Ahora, probabilidad de éxito, es igual a deseo. Así lo habíamos mencionado. Hay una asociación, y esa asociación de una representación contrastante penosa va a una perturbación, que es una alteración. Entonces, este mecanismo es lo que quería ahorita resaltar, porque justamente tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. El ejemplo que nos habíamos puesto, pues justamente era la señora que no podía darle a amamantar a sus hijos. Había una neurastenia, aquí ya sale el por qué la saqué. Ajá, sin acción y acción. Entonces, había una expectativa, peligros y contratiempos. Había la manía de la duda, de darle o no darle, y una voluntad contraria, que aquí se muestra el mecanismo. Entonces, voluntad decidida pero impotente de no amamantar a su hijo. Y cuando venía la acción, la voluntad decidida pero impotente de amamantar a su hijo sin voluntad. Entonces, lo hacía pero no lo quería hacer, ¿no? En pocas palabras. Sí, sí, sí. Entonces, hay una asociación y una perturbación. Como consecuencia hay una perturbación, es un sí entonces. Ahora ya nos vamos a la neurosis de la angustia. Él plantea los factores, un cierto rebajamiento de la conciencia de sí. El primer factor. Entonces, esta tiene que ver, entiendo, con tu autopercepción. Sí. Ajá. Y la segunda es una expectativa pesimista. Justamente hablamos de pesimismo. Una inclinación a unas representaciones penosas contrastantes, justamente lo que acabamos Que de está ver. relacionado con una expectativa pesimista. El Así tener esta es. inclinación de que todas mis representaciones van a ser penosas, o no sé. Ajá. Entonces, cuando estamos con estos factores, que estos factores son adquiridos, acuérdate que Freud está interesado en los factores adquiridos. Sí, 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 él está hablando no de, pues sí, de lo adquirido, de lo que vas aprendiendo. Ajá, de lo adquirido por medio, de alguna costumbre, de algún lenguaje, Sí, pero no heredados o no causados por un daño orgánico. Entonces, si exactamente. tienes estos factores, ajá, o por lo menos todos estos factores se vio en toda la neurastenia. Es decir, Ujú. toda persona que estuvo o que tuvo neurastenia Que estuve enfermo, tenía estos factores. así es. Y la pregunta ahora dice Freud, ¿la angustia es un factor para la neurosis de angustia? Se pregunta, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver. Y fíjate que se me hace bien chistoso porque parece una pregunta muy tonta. La angustia tiene que ver para la neurosis de angustia, pero es bastante válida. Así, sí, no, no, y aparte hay que ver qué es la angustia, ¿no? La angustia la Exactamente. entiendo como un dolor emocional. O Parece sea, una pregunta muy obvia, pero al ajá, mismo tiempo es importante hacérsela porque ¿qué es la angustia? Y una vez que sé qué es la angustia, ¿qué es la neurosis de angustia? ¿Y cuál es la relación entre una y otra? que es justamente esta relación la que está buscando. Y porque tener angustia no es lo mismo que tener neurosis de angustia. No, no es lo Para mismo. nada. No, 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 para nada. Sí, no, no es lo mismo. Y entonces él ve la neurosis de angustia y empieza a dividir otra vez, porque, Exactamente. Hacer ajá, este ejercicio que ya hizo con la neuroasteria. ajá, sí, sí, sí. Entonces, primero dice, hay un estado permanente que se Ujú. conserva y hay ataques espontáneos de angustia, Ok. pero están relacionados. O sea, no pueden existir el uno sin el otro.
Así Aquí es. te lo dice, no hay ataques de angustia sin síntomas permanentes. O sea, Ujú. primero debe existir algo, síntomas permanentes Sí, y después, ocasionalmente o espontáneamente, van a surgir los ataques. ataques. Pum. Entonces, ahí encontró esta relación, encontró este mecanismo y a esto él identifica la angustia referida. Ajá, Ujú. entonces, ¿a qué se refiere ese tipo de angustia tanto permanente como de ataque? Bueno, se refiere o se manifiesta en el cuerpo y cuando es una angustia referida al cuerpo, él le llama la hipocondría. Hipocondría. Hombres que piensan que tienen una enfermedad, menciona el caso de un hombre que sentía que tenía Ujú. cáncer, ¿no? Ujú. A una operación corporal, esta me fascinó, agorafobia, que es prácticamente el miedo a Sí, exponerse a espacios abiertos, la claustrofobia, claustrofobia, espacios lugares cerrados, cerrados. vértigo en altura, ¿no? Ujú. Entonces hay una operación corporal, a decisiones y memoria. Fíjate, entonces la angustia se refiere a decisiones y memoria, pero cuando habla de decisiones y memoria me fascinó mucho que haya dicho que estas detrás tienen representaciones que uno mismo se forma de una operación psíquica. Ujú. O sea, prácticamente donde vamos a estar trabajando va a ser aquí. Sí, Ajá, y viene la locura de duda, la compulsión de cavilar. La verdad que no busqué qué significa la compulsión cavilar, pero la locura de duda sí, y aquí está la definición. Y hay son ideas obsesivas manifestadas en forma de rituales, que ya lo habíamos visto en uno de los estudios de comprobación. Entonces, son rituales prácticamente, ¿no? ujú, Ya estamos en esta. Ahora él se hace la siguiente pregunta. Este estado, refiriéndose a los de acá arriba, ujú, de, es hereditario, sin mediar noxas. Noxas se puede sustituir como alteración o como enfermedad. ujú, Ajá. Hereditario, aquí se puede utilizar como sinónimo de enfermedad. Dice, ujú, es hereditario sin mediar enfermedades sexuales, inciso B, se desencadena en hereditarios por una noxia sexual cualquiera, ujú, o inciso C, se suma la neurastenia habitual como un acrecentamiento de la intensidad. Entonces, habíamos visto un diagrama, voy a regresar al diagrama, que es este, ¿no? Aquí está. ujú. Esas preguntas las saca de este diagrama Sí, y sus relaciones. La otra es incuestionable, que aquí prácticamente está la respuesta, es incuestionable, mente adquirida, hablando de la angustia, por ujú, hombres y mujeres en el matrimonio, en el segundo periodo, por influjos nocivos sexuales, por la obra del coito interrumpido. Ahí ujú. está. Fíjate su tesis cómo la está diciendo, o sea, eh, no importa qué es lo que pase, pero si tú tienes un coito interrumpido por alguna u otra razón, le suma los factores de De tristeza, predisposición, de bla, ajá, bla. ajá, seguramente vas a adquirir esa neurosis de angustia, sí o sí. Aquí lo que me llamó la atención, ¿cómo puedo ver la relación del coito interrumpido? Y yo ya le puse un conteo, y aquí prácticamente terminamos la neurosis de angustia. Sí, La carta 14 es un texto muy corto que te menciona 4 casos de la sí. 4 neurostenia. casos. Y lo que hace con estos 4 casos prácticamente dice, no veo ningún patrón. Y Sí. todo lo que dijo atrás, no veo ningún patrón, no veo algo consistente para Es que esto, sostener mis tesis de atrás. esto es lo interesante, o sea, porque está haciendo todo este trabajo teórico, pero luego aquí lo ve ante la práctica, ante la clínica, y es como que, ay, en algún lugar erré porque ya no estoy encontrando mi tesis. Pero estamos O sea, en la constitución de la psicología. Apenas estamos, exactamente. ajá, y Sí, es sí, o sea, esperable. aquí es esperable que haya bastantes errores, este, porque lo está construyendo y es, a ver, esta es mi teoría, esta es mi tesis, y luego la contrapone contra los casos y espérate, no me está sirviendo. Entonces, ¿qué vamos a ver más adelante? Pues otra teoría y otra tesis, ¿no? O sea, ya tomando ciertos,
cosas que tienen en común, pero empezando a modificarla. Bueno, Y si ese es esto no el me pensamiento sirvió, vamos a científico. quitar esto, vamos a ponerlo, vamos a cambiar las variables. Ajá, este es el pensamiento científico y el pensamiento de investigación. Claro, Formula una tesis y así también pasa con todas las ciencias. Formulan con todas las tesis, ciencias. la verifican con los Si fenómenos es que es reales. verificable, Ajá, si no, sí, sí, sí. Bueno, intentan verificarla exactamente. y van metiendo, ajustando, etcétera, ¿no? Sí, hasta que llegamos al punto. Así es. Sí, sí. Pues aquí está. A mí me fascinó estos textos porque justamente eh, él identificó, según yo, esto sí es mío, según Ujú. yo, la idea de Schopenhauer de esa Sí, voluntad de la humanidad de querer seguir existiendo se refleja en los individuos. Y cuando no cumple el propósito ni biológico ni social, o quizás cualquier otra manifestación, al objetivo de esa voluntad, el individuo se siente obviamente neurasténico. Y es por ujú. eso que ya no hablamos de conclusiones, pero ahorita las voy a hablar, que cuando el individuo, el hombre y también la mujer utilizan, por ejemplo, el preservativo, te causa, te causa esa tristeza porque justamente no estás cumpliendo con esa voluntad. Sí, Ahora, cuando interrumpes, pasa lo mismo, no estás cumpliendo con esa voluntad. exactamente. Entonces, y luego mi esposa me decía, pero es que, ¿cómo crees que es eso? Y le digo, mira, eh, hay casos de donde los medité y digo, ¿sabes qué? Tiene razón. Digo, cada quien sabe de su Es que vida. ahí es donde yo pienso que tiene que ver mucho el contexto social, Ajá, porque obviamente va a haber casos en los que van a decir, no, pero ¿cómo? ¿Qué tiene de mal usar preservativo? Bla, bla, sí, bla, te estás cuidando. Y sí. tienes razón, pero ¿qué educación tienes? ¿Qué ideas, qué representaciones tienes? Así es. ¿Qué ¿Cómo quieres, representación? cómo quieres aportar tomando la idea de Schopenhauer? ¿Cómo quieres aportar a la humanidad? Así es, sí, sí, sí. Y bueno, aquí está lo interesante de Freud. ¿Sabes qué? No quieres tener ninguno de esos problemas. Tienes tres formas de hacerlo. O estás viviendo en el onanismo, ajá, ¿Sí? pero acuérdate que hay una perturbación y hay una ¿Sí? afección. Estás viviendo con el onanismo y vas a tener neurastenia. O sea, ¿Sí? esa es una. La otra, y bueno, dice, hablando precisamente en la etapa de la pubertad, Sí, vives con claro. el onanismo y te genera en la siguiente década tu neurastenia. O te vas, como solía hacerlo, las demás personas, vas a una casa de prostitución y Y te entonces, enfermas. pero ¿cuál es el riesgo de la enfermedad de transmisión sexual? Ujú. O la que él dice, él, fíjate, recomienda, o las personas de clase, fíjate, de Sí, buena sí, clase claro. social, ajá, aquí donde está el elemento aristocrático, las personas de clase social, en su pubertad, sean permitibles o se pueda permitirse casarse o tener relaciones sexuales, siempre y cuando no exista un riesgo de concepción y Sí. que ese tratamiento sea inocuo para ambos, ¿no? Pero Pero que te eso es para permita. las personas que tienen la facilidad económica de, bueno, Sí, por eso sí. él dice de clase social. Ah, sí, 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 aquí está el elemento aristocrático. Y Pero después es bien menciona curioso porque lo seguimos viendo eso hoy en día. ¿Cuántos matrimonios pues, de adolescentes no se dan porque embarazaron a la niña, al adolescente? O sea, hasta hoy en día todavía hay eso. sí, sí, sí. Y fíjate que tienes razón, en el INEGI uno puede revisar ¿Sí? el número de mujeres embarazadas va Ujú, creciendo conforme va pasando el tiempo. Es decir, va creciendo la población ujú. y van creciendo los embarazos. Dices, bueno, es que es normal. Digo, no, no es normal. Te voy a decir por qué. Porque si vemos las edades en que se embarazan, donde más hay embarazos,
está desde los 14 a los 17, 19 años, donde más se embarazan. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, digo, ahí hay que diseccionar, pero a términos muy generales, ¿cómo puede ser posible que estemos en una sociedad más informada, ajá, sobre la concepción, etcétera, donde se hablan más de esos temas y exista más embarazos no deseados en adolescentes? Entonces sí sigue existiendo una La fuerza. pulsión es la pulsión, por más que sepas, Exacto, la sí, pulsión te ah, empuja. sí, hay que analizar más casos, pero, bueno, yo no me quiero meter ahí a hacer juicios de valor ni nada, pero ahí hay una fuerza, como tú dices, la pulsión, hay una voluntad de reproducción, una voluntad Sí, eh, biológica de permanencia de la humanidad, y ujú, que en ese momento de la pubertad es donde más fuerza tiene. Entonces, claro, fíjate, en el INEGI, si tú ves por edad, si la mujer, hablando nada más de las mujeres, porque son las que se embarazan, aunque sí, los claro. hombres participan bastante, pero quien lleva al, Quien al, lleva las consecuencias es la mujer. ajá, a la consecuencia o al hijo, ¿no? Lo que quería decir Sí, es al hijo, es la mujer. Si pasa el umbral de los 21 o 22 años, va disminuyendo la gráfica de embarazos. sí, Obviamente, es algo muy interesante. Entonces, pasa los sí, 25, ya la probabilidad de que tengas un hijo va disminuyendo. sí, Es algo bien interesante, digo, y las cuestiones sociales no me quiero meter porque ahí hay muchas cosas, ¿no? sí, Pero en las cuestiones de datos, en esas sí me agradan y es una curva muy interesante. Y con eso sería todo. sí, esto es todo por hoy. Bueno, nada más repito lo que aquí dice Freud. La sociedad parece destinada a caer víctima de una neurosis, de las neurosis incurables. Ahí me detengo. Sí, Que rebajan al mínimo el goce de la vida, destruyen la relación conyugal y arruinan por herencia a la generación entera. Aquí dice todo el mundo está enfermo. Aquí, aquí, sí, aquí Freud te está diciendo todo el mundo está enfermo. no hay quien esté sano realmente. Ajá, aquí te lo está diciendo todo el mundo está enfermo, no lo dice explícitamente, todo el mundo está enfermo y todo el mundo estará enfermo en las siguientes generaciones. Y la verdad, eso yo no lo dudo. Sí, yo sí soy partidario de esa idea de que todos tenemos lo nuestro, nada Sí. más que hay niveles tramitables y hay niveles no tramitables. Ajá, sí, 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 sí. Pienso que eso es más la diferencia, pero todos tenemos algo. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos algo y ese algo, deja ver dónde está. Ahora se fue. Sí, todos tenemos algo y ayer lo viví, no de primera mano, sino yo la verdad que no bebo alcohol, Ujú. pero de pronto me invitaron, no, ven, así, pásate, casi, casi, no me vi obligado, sino yo quise hacerlo, entré con unos vecinos. Sí, Ajá, y me di cuenta de por qué toman. O sea, yo viví y prácticamente me volví una persona que escuchó y sí, claro, vi todo lo que decía, y entonces vi, esto es terapéutico. Esa persona que estaba claro. hablando, hablaba y hablaba y hablaba y sacaba sus cosas y dije, oye, pero ¿por qué tiene esa necesidad de hablar tanto y de esa... bueno, no quiero entrar en detalles porque te digo, son de Pero algunos de esa vecinos. temática en específica, ¿no? Que Ajá, estaba pero sí vi tratando. una necesidad de sacar algo, de tramitar a través del diálogo Exactamente. con el otro Así es. a lo que está viviendo. O sea, de tramitarlo. Y lo que vi era un suceso de desempleo por una cuestión, por una acción cuestionable. Ahí Ujú, trataba. Entonces, esa cuestión, o más bien esa acción cuestionable que derivó en un gracias por trabajar, ujú. este, la forma en que lo estaba tramitando era ahí, bebiendo Sí, alcohol para desinhibirte y y poder decirlo. expresarlo y justificarlo. Así lo Claro, tramitó. Yo me quedé fascinado de estarlo escuchando, pero no por lo que me decía, sino por cómo lo decía, cómo sí, tramitaba, cómo se justificaba.
Y con Sí, qué claro, reincidencia lo decía, les cuesta trabajo tramitarlo. Le costaba por bastante supuesto. trabajo tramitarlo porque repetía y repetía y mucho. O sea, yo, aunque me eché 2 o 3 tragos, yo me conservaba todavía Sí. íntegro, muy observador. De hecho, casi ni hablé. Nada más estuve observando a esta persona y como digo, Luego no es más estaba. interesante estar observando qué pasa. Sí, 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 yo así de, oye, ¿por qué? ¿Cómo? Y bueno, entonces, esa parte de tramitar las cosas, pues sí ocurre, ¿no? O sea, sí hay ese mecanismo de cómo tramitamos, Sí, las representaciones que nos hacemos de los fenómenos o de los sucesos que vivimos. sí. Entonces ya, Sí, es ya que tenemos, dime. creo que eso es lo que vemos en Freud, que a lo mejor no todas sus tesis serán correctas, pero sí tienen cierta lógica. Oh, claro que sí tienen Y es esto. cómo encontramos la que sí es correcta, pero no están hechas nada más así porque un día se despertó y se le ocurrió. O sea, realmente hay un seguimiento, una línea de pensamiento. Sí, hay una línea de pensamiento y hay una, o sea, él ya planteó unas tesis, él Sí, mismo tiene un diálogo interno a través de estas exactamente. cartas epistolares con Flyes. Hay un diálogo interno donde dice, mira, tengo esta tesis, voy a demostrarla y de repente en la práctica no le funciona y tiene que estar Sí. buscando Y cómo tiene que corregir buscar su otra. tesis. Ujú. Así es, o sea, lo que acaba de decir no es verdad, no, no es como tal una ley, él mismo la aclara, son tesis, son observaciones, Sí, ajá, hay una coherencia de las mismas ideas, ajá, una cohesión de ellas que están sí, interconectadas y al contrastar con la realidad, pues le van a decir por dónde sí, por dónde no caminar. Aparte estamos en los exactamente. inicios, Sí, estamos en los inicios, entonces ya esperaría llegar a la interpretación de los sueños para ver cómo consolida, cómo culmina toda esta serie de ideas. claro. Y luego las que surgen después. Ajá, no, no, pues yo ahorita, mi meta primero es terminar la etapa charconiana, la que no quise desplegar lo otro, mira, no es Sí, poquito. claro. Sí, no, 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 para nada. Ajá, entonces yo creo que para la siguiente nos leemos estos, Ándale. eh, ajá, o a Carta lo mejor 18. Vamos a ver estos, cuántas páginas son. ajá, Son desde la página 255, ahí empieza el manuscrito de 225, ¿no? 55. Ah, bueno, Bueno, sí, del PDF es 55, del documento 225, ¿no? 225, sí. Ajá, Hasta vamos a ver, pues se acaba en la 226, el manuscrito de, o sea, está cortito. sí, sí está cortito. La carta 18 empieza lógicamente en la 227. Y vamos a ver qué tan larga está. No, es una Está hoja, cortita, se acaba en sí, la 228. ajá. Está luego, luego. Después sigue el manuscrito, ¿eh? El manuscrito E, que empieza ahí en la 228. Vamos a ver, 29, 30, 31. Este sí está más larguito. Sí, pero tampoco tanto. Se acaba en la 234. Así es. Mira, Hasta ahí serían que unas 10, 15 paginitos, ¿no? Más o menos. no, yo creo que son menos, ¿no? No me acuerdo, era 225, 234, no, son 6, 11. 7, 8, 9, 10 pequeñitas. 10 páginas. Ajá. No sé si quieras aventarte el manuscrito La F. recopilación, sí, ¿no? Sí, 10, 11, 12, 13, son 14. ándale. Es un Porque buen numerito. la otra leímos 14, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. Porque fíjate, ya para la siguiente, ya está empezando a hablar de la melancolía. Sí, en la carta 21. No, en el manuscrito G. Ah, ok, ok, ok. Entonces, si quieren, nos llegamos hasta la carta 21. Y aparte, la carta 21 es un parrafito chiquito. Es media Sí, página. sí, pues hacemos hasta la carta 21 y ya entramos después en la melancolía. Exacto. Digo, ya pelearle media página. Sí, sí.
Ahí vamos a dejarla así. Estas le quitamos el color. Entonces ya quedaron. Ajá. Pues vamos bien, ¿eh? Sí, Ya que sí estoy a gusto con estas lecturas. ya un ritmo cómodo, o sea, no se me hace ni muy apresurado No, ni no, lento. no. Es Se me hace constancia. cómodo, es constante. Quién sabe a dónde vayamos a llegar. Yo la verdad que ahorita me siento un explorador, una persona que va a un Sí, museo, ve las pinturas o ve la exposición. Aquí veo las ideas de Freud. Digo, es yo que lo es voy a hacer. eso, Ajá, es eso lo que estamos haciendo. Es un, ajá. como dices, como ir al museo y ver las ideas que va plasmando. Es un recorrido. Un recorrido, sí es un recorrido. Ya en Es, que se quiera utilizar ese recorrido es otra cosa, pero, sí, ya que lo quiero usar. Bueno, yo quiero, no quiero ser ni tan siquiera, simplemente quiero ser espectador. O soy pero es que, espectador, ¿no? por ejemplo, eso que hiciste ayer, Ujú. pues ya es utilizarlo. Ah, ya te entendí. Ah, Ya es pero una forma jamás de estaría utilizarlo. diciéndole terapias ni nada, ¿no? No No, me no, pero atrevería a hacerlo. es que el psicoanálisis no es precisamente nada más para terapia, o sea, es interpretar las cosas diferentes, es Ujú. Ah, mira, qué interesante. ver esos puntos de atención. O sea, por eso también se usa el psicoanálisis, por ejemplo, en el arte. Freud de repente Mira, iba a ver, por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel y hizo un pequeño escrito sobre eso. O sea, es la interpretación. fíjate, yo creo desde ese punto de vista, tal vez sí lo haga. Sí, Yo no me refería a que yo no, lo que mi intención no es hacer los casos clínicos, ayudar a la ujú, gente. No, obviamente no tengo la formación, ni me interesa a curarla ni nada, que finalmente es el objetivo de Freud. Pero, por ejemplo, sí me interesa lo que acabas de mencionar. Ayer vi a esta persona, identifiqué por lo menos que tenía un trauma. sí, ¿Por qué trauma? Porque recordaba el suceso. ¿Cuál era el sí, sí, sí. suceso? Que lo habían corrido por, por, porque le cuestionaron la honorabilidad, la honradez, La ética. ajá, la ética. Entonces él sufrió por eso. Ajá, entonces él no pudo tramitar en ese momento, o sea, es un fenómeno, un suceso, una acción que vivió. Hay una representación de su parte y yo no entendía, o todavía no entiendo, ni no sé ni si lo voy a entender algún día, pero ese mecanismo de externarlo, de justificarlo ante los demás, o sea, Ujú. yo no lo hubiese hecho, ¿no? Yo creo, pues ya ni modo, ¿no? Yo estoy seguro que hice bien las cosas, Y punto. ya me pongo a buscar qué A hago buscar, entonces sí, ahora. ajá. O todo trabajo, bueno. Ajá, y a lo mejor lo comentaría si me preguntan, oye, ¿estás trabajando? No, pues ya me corrieron, ya me salí, ¿no? Pero la necesidad de él de reiterada de, oye, y yo soy honesto y siempre cumplí y ahora lo veo, o sea, vi toda su serie de argumentos para poderlo tramitar. Dije, ah, mira, o sea, no lo puede tramitar. O No sea, lo puedo tramitar, no no le lo cae puede la tramitar. idea, no lo puedo tramitar. No, es una idea más grande que él no lo puede tramitar y se ayuda del alcohol, que es un inhibidor para poder sacar Sí. y de estar diciendo la misma idea muchas veces. Si hubiese sido otra persona, hubiese ya me aburriste, ¿no? Pero no, yo Sí. lo veía, a ver qué argumento ahora va a utilizar para tramitarlo. A ver, ¿qué otro argumento Y va a es utilizar? que mucho de lo que hacemos en un psicoanalista es eso, o sea, es cuando no lo puede tramitar y te das cuenta que lo repites, bueno, ¿qué pregunta le hago para que lo diga diferente y ya lo pueda tramitar? O sea, ¿qué Mm, pregunta le puedo hacer para que haga un cambio en ese diálogo, en ese monólogo, que sea ya una idea digerible? No, no sé si más o menos yo me me quedé explico. callado y fíjate, yo estaba Sí, sentado en la misma posición que estaba sentado. Yo no me moví de mi lugar, yo estaba tan cómodo estábamos en el jardín de una casa, estaba tan cómodo en unas escaleras antes de entrar a una de las de los habitaciones. ujú, Y entonces él estaba hasta allá, pero como poco a poco se fue recorriendo hasta donde estaba yo. claro. Y cuando estaba yo, hasta usaba ademanes y, o sea, como dije, pues, ¿por qué yo? ¿Por qué me lo dices a mí? Es lo que me pareció muy interesante. Dije, no, Como ni que no soy hablaba. la persona correcta a quien se lo tienes que decir, pero bueno, te escucho. Ajá, sí lo escuché. Ajá.
Ni le decía no, ni le decía no, nada más lo veía y asenté, lo que sí asentía que lo estaba escuchando, ¿no? Dije, bueno, ok, Claro. ok, ok. Pero mucho es eso, es ayudarlo a tramitar. Ajá. No vas a cambiar la realidad, No, 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 no. ni Pero sí vas para a qué. tramitar Fíjate, y a ver si tú tienes la misma lectura. Tramitar es cambiar la representación. ¿O estoy Sí, mal? es que no sé si sea cambiar tal cual la representación, Ajá. pero sí hacerla de una forma, digerible. O sea, no sé qué tanto cambia la representación, pero sí pero sí hacerlo de una forma aceptable para la persona. Te voy a decir por qué es mi tesis de que cambia la representación. Hay una ciencia actual, o bueno, no sé si sea ciencia, algo que se llama programación neurolingüística. Sí, ¿Y cómo llegué a la programación neurolingüística? Justamente por Tony Robbins, que sí, escribió un libro, ay, ¿cómo se llama el título del libro? Poder sin límites, en español se sí, llama. Entonces, él lo que dice que existe un sistema de creencias de las personas altamente exitosas que tienen y lo que hay que hacer hay que imitarlo. Y el sistema de creencias que tenemos ahorita hay que cambiarlo. Entonces, él dice que ha curado, y son palabras que uno puede leer sí, de sí, su sí, texto, él dice que ha curado a personas con la programación neurolingüística en minutos. sí, Que le cambia la percepción del evento, del fenómeno, de la causa que vivió. Entonces, lo que yo entiendo, que cambia la representación que tenemos de un suceso. Ajá, sí, o sea, desde la programación neurolingüística es eso. ajá. Y sí entiendo la tesis y sí tiene lógica, sí estoy a favor de eso, pero no sé si en todos los casos se cambie. Sí, porque aparte se aguarda en lo oscuro, ¿no? En el lado Ajá, oscuro, exactamente. las Entonces, sombras que por no eso se para mí a puede veces es no tanto cambiarla, sino darle otro sentido. mirarla desde un lado. Si lo vemos como algo que Mirarla está en desde el otro lado, espacio, pero es la misma representación. ajá, sí, pues fíjate que Mientras sí. que para la programación neurolingüística sí hay que cambiarla. Mm, órale. Que no tiene nada de malo cambiarla. O sea, sí, creo que sería más fácil poder cambiar todas en el sentido de cura. O sea, curaríamos o se curaría más y más rápido si Ajá. se pudiera cambiar, pero no sé realmente para mí si se pueda cambiar en todos los casos. No, no sabemos. O sea, hay quien a lo mejor sí, te agarra luego la idea y cambia la percepción, cambia la representación y sigue adelante, pero a lo mejor hay quien es más terco y no la quiere cambiar. Y por más que lo intenta, no la cambia. Entonces, ¿qué otro recurso puedes tener? Mira, a lo mejor no la cambias, pero sí amplías el espectro. Ajá, Te voy a poner un sí. ejemplo. Yo había leído a René Descartes, fue mi primer libro de filosofía que Ujú, leí. Leí el discurso del método. ujú. La verdad que me tardé como un mes en leerlo, ni le entendí. Yo creo que todavía ni le entiendo. Pero lo leí. Ajá, lo leí, ajá. Y, y este, y ahí lo dejé y ya no leí más. Creo que meditaciones metafísicas o meditaciones para dirigir el espíritu, parece ser que se llama el otro. También me lo leí. Ujú, Y hasta ahí llegué. Entonces, como que tenía Descartes ahí, lo he escuchado como que el padre de la ciencia ujú, moderna, pero ¿qué te crees que apenas de repente lo escuché nombrar? ujú, Y casualmente dentro de la colección de Gredos, ahí viene uno de sus libros de Descartes. ujú, Entonces, estaban en el curso que te digo, mencionaron un fragmento del discurso del método. Y en ujú, ese fragmento encontré otros textos. Y hay un diálogo que tiene como escrito como Platón. O sea, ujú, es así como un diálogo, así, diálogo ujú, platónico, pues este es el diálogo de Descartes, ujú, de Descartes. Y me interesó bastante porque primero, lo que yo había entendido de Descartes, que era un puritano y etcétera, y era muy rígido porque era matemático, ujú, etcétera, pero ya, digo, esto no pierde la rigidez, pero ya al ajá, utilizar el diálogo me cambió la percepción de él, porque ujú, justamente el diálogo es una metáfora, ajá, sí. metáfora, porque hay y un contraste de ideas de los personajes, hay una historia, hay un Ujú, dramatismo.
Ajá, hay discusiones ahí imaginarias. Entonces me cambió mucho la idea de Descartes. No cambió mi representación de él, pero sí como que amplió, la vio desde una perspectiva Sí, diferente. y eso ya lo hace más tramitable, Ajá, sí. al menos para ti, ¿verdad? Pero sí, en este caso, pues me ha interesado más. De hecho, me leí parte del diálogo y dice, aquí vamos a decir verdades que no tienen que ver con Platón ni Aristóteles. O sea, son verdades que no están prácticamente escritas, Ujú, porque la tesis que sostiene ahí en ese diálogo es que las personas pueden aprender sin Platón ni Aristóteles. ujú. Fue algo fenomenal y que no tienes que leer tanto ni estudiar tanto, que con ciertos conocimientos son suficientes para ya no querer saber más. Es una tesis que está muy interesante, pero bueno, Interesante, ajá, esta es una tesis muy interesante. Así es. sí. Entonces, por eso es que para mí no es necesariamente cambiar, básicamente. Ujú, sí, A sí. veces es ampliarla, a veces es verla desde otro lado, pero la representación sigue siendo lo mismo. A veces sí es cambiarla también, o sea, no lo niego. El tema es saber cómo, ¿no? Saber cómo, cuándo, Ujú. Sí, 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 el cómo. eso es lo más difícil, ¿no? O Y sea, lo esto, peligroso esto a que mí es se me esto. hace muy de conocimiento general, el sentido de, bueno, es que no pudo tramitar las cosas. Coloquialmente decimos, es que no lo puede decidir, no lo puede digerir o no le cae el 20. Eso es muy de conocimiento general, no nos está diciendo Freud hasta ahí algo, no sé, no descubrió el hilo rojo o el hilo negro, como dicen. No, no, o sea, lo difícil es cómo, cuándo, Y es que cada individuo bajo es qué único. condiciones. Sí. Si lo que funciona en un individuo no funciona en el otro. Así es. Entonces, ¿cuáles son las guías para poder hacerlo? Fíjate que está interesante y sí es peligroso. O sea, como, Sí, o sea, si alguien llegara a encontrar una forma de cómo hacerlo, estás poniendo en duda el libre albedrío. sí, Ajá. tal cual. Ese es otro. Y otro, estarías la manipulación. Sí, 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 tendrías un gran poder de manipulación, de persuasión. Sí, Que hay quien tiene ese poder de persuasión de forma nata, etcétera, etcétera, pero ya llegar a ese punto donde sabes por dónde es peligroso, o sea, no cualquiera debería de tener ese poder. no, 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 definitivamente no. Y Freud lo dice cuando vimos la hipnosis, ¿no? Ahí Sí, lo dice, no cualquiera. Deberían de abstenerse muchos. Ajá. Pues son ahorita todos, me gustaría después, como te dice, terminar alguna de las etapas, leernos un librito y tratar de sí, encontrar algunas ideas, algunos indicios de la teoría, a ver sí, si tenemos los suficientes elementos para, pues no sé, explorar desde una perspectiva diferente, como dices. sí, es correcto. Ya habías propuesto un libro, ¿no? Un libro corto. Sí, hay varios. Yo te he dicho algo de Sófocles. Sí, creo que me habías dicho ese. Ajá, te dije Edipo, dices, hay que dejarlo para después. Y ahí viene Ajax. Ajax es el que me habías dicho, Ajá, ahí Ajax. viene Ajax. De pronto me dio comezón de la nariz. Ahí viene Entonces, Ajax. estaría Ajá. bien verlo. Sí, bueno, te lo recuerdo porque las cartas no están tan grandes. O sea, sí se abarcan. Si hoy así como veo, a lo mejor si llegamos rápido a terminar esta etapa Ujú. coniana. Sí, yo creo que una vez terminando las cartas, ¿no? Ajá, sí, Leemos el Ajax. sí, y está Y des- cortito también, no es, y aparte, pues, a ver qué tal, a ver qué tal, sí, a ver cómo estamos, cómo nos sentimos. a ver si ya tenemos elementos, como tú dices, para ver de una forma diferente, Ujú. pues, el contenido, porque finalmente hay un contenido, Eso es lo importante, buscar ese contenido ajá, y no quedarnos nada más con la lectura de encima. un contenido psíquico, ¿no? Ujú. Sí, porque también hay un contenido histórico, un contenido Sí, filosófico. claro, Queremos ver ese contenido psíquico. es correcto. Y fíjate que ya me está empezando a interesar mucho, mucho más Freud. Sí. Es
que tiene algo. Ajá. Sí, ya veremos. Bueno, pues fíjate, ya 9:45. Ah, no, sí nos Sí, aventamos un rato. sí, sí nos aventamos las 2 horas como quieran, Ajá. prácticamente. Pues muchas gracias a quien ha llegado hasta aquí. Muchas gracias, Jesús. Pues nos estamos viendo la próxima con las cartitas que programamos. Y ya programamos. Claro que sí. No vamos a dejar de grabar.